tal? Muy buenas. Primero de todo, van a venir una persona a presentaros Madrid JS, ¿vale? El grupo de Meetup para Madrid JavaScript. Segundo, ¿me llamo? Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Pinchito. Que sepáis que hay un Meetup muy interesante aquí en Madrid que se llama Madrid JS para todos los que os guste JavaScript, Node.js, Angular y tecnologías relacionadas. Lo buscáis en Google y nos reunimos normalmente una vez al mes para hacer una charla. Participamos en Conmotion 2015, no como sponsor porque no tenemos pasta, somos todos voluntarios, sino como un poco en la ayuda en la organización, ¿vale? Está grabando la charla Ana. Un fuerte aplauso, Ana. Y nada, pues nos vemos por Madrid JS. Ahora empieza la charla. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, soy yo. Esto debería funcionar. Primero, antes de todo, muchas gracias a la organización por meternos en esta sala para que parezca que está petada. Porque si nos llegan a meter en la sala grande, estaríais completamente como 4 gatos, pero así parece que somos un mogollón. Bueno, pues esto es una charla sobre arquitectura fluida, que muchos os preguntaréis qué es esto, de qué va a hablar este señor. Antes de todo, yo soy Alejandro Fernández. Este soy yo según mi hija, de 6 años. Trabajo en una empresa que se llama MediaSmart Mobile, que ponemos publicidad en vuestro móvil. Luego os contaré un poco más sobre ello. Bien, lo primero que vamos a cubrir es qué es exactamente fluir. Fluido, ¿por qué? ¿Qué quiere decir fluir? Vamos a ver lo que significa. Luego, cómo fluir con los requisitos. Cómo fluir con los, digamos, con las condiciones operacionales. Luego, unas cuantas estrategias de migración. Y por fin, animaros a todos a que sigáis fluyendo conmigo. En primer lugar, ¿qué es fluir? Por ejemplo, esto es fluir. El flow no es una cosa de ahora de los raperos. El flow lo tenía en los años 70 en la música disco, como podéis ver. Estaba ya todo inventado. Esto es fluir. ¿Vale? El señor Piernas Locas este. Bien, entonces, ¿por qué fluir? ¿Cuál es la idea de fluir? Hay dos formas de fluir, seguro que las conocéis los que hayáis estudiado física. Una es el flujo turbulento, que quiere decir que hay desorden, hay caos, ¿vale? ¿Qué pasa? Es muy divertido, por ejemplo, con esta ola, pero normalmente no es la diversión que queremos en el trabajo, ¿vale? Nosotros queremos estar un poquito más tranquilos. Luego está el flujo laminar, ¿vale? ¿Quién ha oído hablar del flujo laminar? Bien. En la ESO lo han quitado, creo. Pues el flujo laminar es como este chorro, que es una cosa muy interesante. A lo mejor se carga, a lo mejor no. Vamos a ver. Seguramente no. Un señor que se ha hecho, un friki, vamos, que se ha hecho una manguera que resulta que lanza un flujo completamente laminar. Veis que parece un tubo de vidrio, ¿vale? Pero no es un tubo de agua, que está cayendo desde aquí. ¿Cómo lo consigue? Pues el hombre pone un tubarro así de gordo, pasa el agua por un montón de pajitas una al lado de la otra, y entonces consigue eliminar todas las turbulencias y que salga el agua así, completamente laminar. Hay muchos vídeos de flujo laminar en YouTube, son muy interesantes. Hay uno, por ejemplo, de un mezclador así, que le dan 80 vueltas y luego le dan el sentido contrario y queda exactamente como estaba, ¿vale? En fin. Tenéis las slides en mi cuenta de Twitter, ¿vale? Pinchito, las acabo de tuitear, así que podéis verlo tranquilamente. Además tenéis que darle un botón que se llama follow. Y además tenéis que tuitear fotos de mí haciendo el payaso, ¿vale? Pues luego mi madre no se cree que doy charlas. A ver si se las puedo enseñar. Bien, entonces vamos a hablar de migraciones. Conocéis los lemmings, animales migratorios que se supone que son suicidas, cuando migran se mueren, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una arquitectura fluida, quiere decir que podemos pasar de un estado a otro, sin pena ni gloria. Es decir, ¿cómo pasamos de un estado a otro? Haciendo una migración. Por ejemplo, yo tengo una arquitectura de 3 capas, quiero migrar a 4 capas, ¿vale? Entonces, lo que hago es cambiar de una a otra. Si consigo que mi arquitectura sea perfectamente fluida, nunca voy a tener que hacer un cambio, digamos, un cambio de volver a rehacerlo todo, sino que voy a conseguir que mi arquitectura evolucione con los requisitos, ¿vale? Y poder ir modificándola. Entonces, las migraciones son difíciles. Y ahora os voy a contar un poco de termodinámica, ¿vale? Que es un subject muy popular, ¿vale?, entre la gente moderna.
La termodinámica, entonces la termodinámica consiste en que tú defines un proceso reversible, ¿vale? Y siempre es el proceso óptimo. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna turbulencia, tiene la entropía mínima, siempre está garantizado, es el menos complejo y por tanto es el que menos guerra da, ¿vale? Y ahí que nosotros lo que queramos hacer, a donde queramos tender, es a procesos reversibles, ¿vale? Entonces, si queremos cambiar, sin que nos cueste la vida, lo que tenemos que hacer es ir de A a B de forma reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento yo pueda parar la migración y decir, vale, voy a parar, voy a echar la marcha atrás. Y vuelvo al punto donde estaba, exactamente, sin ningún cambio en mi sistema. Es decir, está todo preparado para poder ir hacia atrás o hacia adelante como yo quiera. El problema de los procesos reversibles es que son infinitamente lentos. Entonces, claro, no queremos tardar infinito en hacer una migración. Por tanto, tenemos que encontrar nuestra velocidad adecuada de crucero que nos lleve de un punto a otro sin turbulencias, ¿vale? Por ejemplo, los delfines, sabéis que van muy rápido por el mar, son capaces de nadar con flujo totalmente laminar, sin ninguna turbulencia. Es algo que todavía están estudiando e intentando adaptar a barcos, porque claro, sería alucinante tener esos barcos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es preparar la estrategia inversa. Es decir, cuando yo hago mi migración, automáticamente preparo la marcha atrás. Es así de sencillo. Esta es mi jefa, ¿vale? Y este soy yo. Yo quiero decir, cuando mi jefa hace así, yo tengo que hacer así. Eso es fluir con los requisitos. Me llega mi jefa y me dice, oye, que queremos que implementen no sé qué otra cosa. Yo digo, venga, vale, vamos a hacerlo. ¿Entendéis? Luego las circunstancias cambian y tienes que adaptarte a ellas. No se sabe si este señor era un chapuza o un genio. En la barra y dice, ¿qué hago? A ver, lo arreglo así, con un poco de cinta y con un rotulador, lo he arreglado. Esto es un ejemplo de arquitectura moderna, ¿vale? En cualquier arquitectura de un sistema moderno siempre encuentras en algún sitio un gestor de colas como RabbitMQ, por ejemplo. Esto es un memcache que sirve de una capa de cacheo y aquí tenemos una base de datos principal que es la que tiene los datos. Los cacheamos aquí y los usamos desde aquí directamente porque esto normalmente es demasiado lento para consultarlo online, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando empezamos en MediaSmart teníamos una arquitectura parecida a esta, ¿vale? Nos pensábamos que éramos muy guays, pero con el tiempo empezó a flojear por muchos sitios. Esto no rendía bien, esta capa no cacheaba bien, había que tenerlo todo en memoria. Total, que cambiamos a una arquitectura un pelín más moderna, por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Empezamos a usar Redis en todas partes, teníamos un montón de máquinas de Redis, mientras que antes teníamos unos pocos memcache. Es decir, que la arquitectura tiene que ir evolucionando con el tiempo. Te encuentras un cuello de botella aquí, lo cambias por otro producto, ¿vale? Por otra base de datos, por otro gestor de colas, por lo que haga falta. Esto de la arquitectura de sistemas informáticos es muy curioso porque se supone que es una cosa muy seria. Entonces tendrías que ser una cosa muy inmutable, ¿no? Pues no, resulta que va por modas. Igual que ahora están de moda los trompos, ¿vale? Antes estaban de moda los thonglings, y antes los avatons, pues va un poco así, ¿vale? Tarda un poco más porque son modas más lentas, pero en los 80 se llevaban los mini ordenadores, que eran esos que eran un armario. Mini ordenadores. Era una evolución de los que había antes, que eran toda esta habitación. Y luego empezaron a enchufarles terminales, para que cada uno pudiera manejarlo, que ya era la pera. Luego dijeron cliente-servidor. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a tener PCs, que eran el cliente, y el servidor residía en otro sitio. En los años 2000 empezaron a organizar arquitecturas de 3 capas, de 4 capas, quedó en N capas la cosa, y en los años 2010 empezaron las bases de datos no SQL. Entonces todo el mundo se apunta al tren, se apunta a la moda, empiezan a aparecer por todos sitios. Vale, estas cosas que he puesto aquí, por fortuna, son cosas útiles. Luego hay cosas como Corva, como XML, como, de infame memoria, el BPM, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que te cambia la moda y tú tienes que cambiar la arquitectura, porque si no te quedas desfasado, ¿vale? Pero si no sabes cómo migrar de una cosa a la otra. Y luego, la arquitectura perfecta es esta. Cuando te lo hace la gente del departamento de arquitectura, esta gente siempre dice, no, hay que ir de todos sitios a todos sitios, con escaleras. Y siempre se va bajando, nunca subiendo porque es muy complicado. Y te hace una cosa como esta.
Tú te pones a implementarlo y dices, ¿pero esto qué es? ¿Cómo hago yo esto? Esto no se puede hacer. Esta sería la arquitectura perfecta. Con esto ya no tengo que migrar nunca nada más. Funciona siempre bien. ¿Vale? Siempre, nunca me falta una escalera. Esto en la práctica no se puede implementar. Siempre tienes que coger, quitar de aquí, esto no, aquí no esto es muy caro, no sé qué, y al final te queda una cosa más normal. Pero luego tienes que ir de aquí a aquí y tienes que hacer una línea, ¿vale? Bien, aquí tenemos al filósofo, al maestro Bruce Lee. ¿Quién ha visto lo de Be Water, My Friend? ¿Sois grandes fans de Bruce Lee? Pues esto es lo que decía. Dígame. ¿Hay una para la voz? Venga. Ahora si hacemos una foto, por favor, para mi madre, que esto lo tiene que ver. En este momento. Bien, pues entonces, como decía el gran maestro Bruce Lee, tienes que seguir fluyendo, no pares de fluir. Nosotros en la empresa MediaSmart Mobile lo que hacemos es servir anuncios de móvil, ¿vale? Los que tenéis vosotros en vuestras aplicaciones. Hacemos campañas de performance y también algunas de branding, estos son términos del negocio. Performance quiere decir que nosotros cobramos por cada descarga, mientras que tenemos que pagar por cada impresión. O sea, que o la campaña funciona o no cobramos, ¿vale? Entonces tenemos que optimizar el sistema. Tenemos unos 15.000 millones de bid offers al día que recibimos, ¿vale? Eso lo llamamos inventario. Mostramos unos 15 millones de anuncios al día, tenemos unos 60 servidores, operamos en más de 30 países y tenemos más de 1.000 millones de perfiles de usuarios. ¿Vale? Todo esto no era así al principio, claro, está ido creciendo poco a poco. Hemos tenido que adaptarnos. Efectivamente, nosotros somos esta gente simpática que pone aquí los anuncios, pero en mi descarga sabéis que nadie se ve como el malo de su propia película. Eso es un axioma. Entonces nosotros nos vemos como buenos, ¿por qué? Porque vosotros no tenéis que pagar por los jueguecitos, les pagamos nosotros. Si nosotros no le diéramos pasta a esta gente, no tendréis juegos gratis, amigos. Así que somos los buenos. Y ayudamos a pagar vuestro entretenimiento. Entonces, cuando yo entré en la empresa, era aquí, principios de 2013, estábamos por unas 3.000 peticiones por segundo. Y decía, jo, qué guay, ¿no? Y en 2014 íbamos ya por las 10.000. Yo pensaba, esto sube como la espuma. Por aquí yo empecé a dar charlas y hacer una charla de escalabilidad de 10.000 peticiones por segundo, ¿vale? Yo pensando que era muy guay. Qué inocente. Joven amigo, qué inocente eras. Terminé el año en CodeMotion, el año pasado, haciéndola por 85.000 peticiones por segundo, ¿vale? Y ahora vamos por 260.000. Entonces, esto no es para vacilaros, que también un poco, sino para deciros, a ver, yo soy el jefe de sistema de MediaSmart, ¿vale? Una empresa tradicional. Entonces, aquí aprovisiono servidores y digo, bueno, más o menos creo que va una línea recta, 2014 ido recto, pues entonces sigo la recta, ¿vale? Me veo a finales de 2015 por aquí, como con, claro, 10.000, pues 20.000. Resulta que ya llevamos por 100.000. La cago. Luego aquí, sin embargo, digo, no, voy a comprar más servidores, porque esto sube mucho. Entonces, pienso que va a ir así siempre. Y aquí de repente hay un parón, ¿vale? Y aquí de repente hay una nueva curva. Es decir, esto no es una cosa lineal. Yo tengo que adaptarme a lo que me echen. De hecho, el mérito de las peticiones por segundo no es mío. Es de mi jefa, que busca los contratos, que busca las peticiones, que se conecta con cosas. ¿Vale? Nosotros lo único que podemos hacer es aguantar el chaparrón de peticiones que nos caiga. Entonces, pero tenemos que aguantarlo, no podemos caernos porque decir, oye, mira, acá nos han entrado muchas peticiones y se ha caído el sistema. Y este mes no hay facturación, ¿vale? Pues hacemos, bueno, vale, no cobras, me parece correcto, además te vas a la puta calle. Pues no se puede hacer. Entonces tienes que aguantarlo, ¿vale? Aquí he puesto 175 todavía, esto está desactualizado, esto era del verano, 175. Vamos por aquí más o menos, y veis que de repente de 175 pasamos a 250. Es decir, esto es una locura. Para aguantarlo tenemos que estar preparados para migrar lo que haga falta. ¿Cómo lo haces? Pues recibes las peticiones, buscas el cuello de botella y lo eliminas. Vale, así es como se suele trabajar. Eso quiere decir que cuando lo encuentras tienes que cambiar a otro producto o a algo distinto que te permita aguantar las peticiones. Esto se llama Capacity Planning en inglés, ¿vale? Luego, estabilidad operacional. Estas son las peticiones que recibimos al cabo de un día. Ahora cambia un poco la cosa, pero en este momento bajaba de 2 millones de peticiones por minuto, que son 38.000 por segundo, a un pico de 112.000. Si nosotros tenemos que cubrir el máximo, quiere decir que tenemos estos servidores todo el día. Están todo el día tocándose la nariz. ¿Vale? Entonces tenemos que cambiar, tenemos que adaptar la carga
a las peticiones que nos llegan. Es decir, tenemos que adaptar las máquinas a la carga que nos está entrando en cada momento, ¿vale? Ahora ya la cosa es un poco más equilibrada, pero aún así tienes que incluso cambiar a lo largo del día el número de servidores que usas, ¿vale? Y luego a costes más baratos, ¿vale? De repente sale un nuevo proveedor y dices, a ver, este proveedor me sale por la mitad de precio, ¿vale? Me interesa cambiar, me interesa migrar, me interesa meterme ahí. ¿Cuánto tardo en migrar? ¿Cuánto tardo en pasar todos mis servicios de un sitio a otro? ¿Vale? ¿Tengo que parar mi servicio? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver más adelante un ejemplo muy interesante, ¿vale? De Instagram. Instagram lo compró Facebook y Facebook estaba en Amazon, en AWS de Amazon, la nube de Amazon, y entonces Facebook tiene sus propios servidores, sus propios data centers. Entonces, obviamente, en un momento dado tenían que cambiarse. ¿Cómo lo hicieron? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Esto es un teaser. Así que, ¿cuánto tardas en migrar a un nuevo proveedor de cloud, a una nueva empresa de hosting, a tu propio data center? Y esto es interesante porque los costes, cuando tienes tanto nivel de carga, ¿vale?, suben muy rápido. Entonces, puede representar una rebaja muy importante cambiarte a otro proveedor. Aunque sea un 10%, es mucha pasta. Bien, migraciones de base de datos suelen ser un poco como así. ¿Conocéis Humor Amarillo? ¿Quién lo conoce? Takeshi, ¿sabéis quién es? Creador, el castillo de Takeshi. Pues esto es una prueba. Bien, pues así es como se suele sentir uno cuando migra de base de datos, ¿vale? Pero no debería sentirse uno así. Bien, entonces, ¿cómo migrar tu base de datos? Una forma de hacerlo es la que explico aquí. Primero te creas una capa de compatibilidad, ¿vale? Quiere decir, mi antigua base de datos tiene una interfaz, entonces yo me hago una capa de compatibilidad que haga que mi nueva base de datos responda con la misma API, ¿vale? Adapto las APIs. Evito las caídas, evito la interrupción de servicio, todo lo que pueda. Hay veces que no se puede, pero eso queda cutre, ¿vale? Hace poco había un proveedor, no digo de qué, ¿vale? Factura. Decía, perdonad la interrupción, vamos a estar caídos 17 horas. Hombre, eso es cutre, ¿sabes? Si estás dando un servicio, un SaaS, un Service Software as a Service, si estás vendiendo tu software como si fuera un servicio, dejar a tus clientes sin servicio 17 horas es cutre, o sea, no es aceptable, ¿vale? Pues a lo mejor te toleran una caída de 1 hora, pero lo ideal es no tener nada de downtime. Luego, tratar el acceso y los datos por separado. Una cosa es acceder a mi base de datos y otra cosa es migrar los datos por detrás, ¿vale? Y luego, lo más importante de todo es tener la migración, la estrategia inversa para migrar, para volver al punto en el que estábamos. Bueno, lo más importante es no usarla. ¿Por qué? ¿Por qué me meto en tanto lío y luego no la uso? Porque lo ideal siempre es seguir hacia adelante, es decir, volver hacia atrás quiere decir más trabajo, quiere decir volver al punto en el que estaba, volver a intentarlo otro día. Vamos a ver un ejemplo ahora, ¿vale? Y luego esta capa de compatibilidad es simplemente un patrón adaptador que es posible que me reduzca lo que puedo usar de una base de datos. Por ejemplo, nosotros teníamos Memcached, que solamente tiene get y set, una base de datos muy sencilla, y pasamos a Redis, que tiene hashes y tiene un montón de cosas más. En principio, solamente usábamos el get y el set, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no queríamos usar lo nuevo que tenía Redis hasta no completar la migración. De esa forma tenemos un Redis que está camuflándose como si fuera un Memcached. Si la base de datos a la que migras tiene menos features, tiene menos cosas, pues tendrás que o evitarlas o intentar de alguna forma compatibilizarlo, ¿vale? No usar las nuevas features que tenga y luego las que no existan, pues te las inventas, ¿vale? Las chapuceas. Si quieres usar hashes, por ejemplo, pues lo conviertes a claves normales, ¿vale? Bien, nosotros hemos usado este montón de bases de datos: Couchbase, Memcached, Redis, DynamoDB, PostgreSQL, Redshift. ¿Por qué? Pues porque nos gusta probar, porque nos lo pasamos bien y porque además es necesario. Es decir, cada vez que hemos migrado era por un problema de capacidad con la base de datos anterior, y entonces hemos tenido que migrar a otra cosa. Y aparte te lo pasas bien, cacharreas, es guay. Nuestra jefa está un poco loca, nos deja hacerlo, pues oye, nosotros nos aprovechamos. Cada sistema tiene sus trade-offs, ¿vale? Y tiene distintos modos de fallo. Cuando tú ves una comparativa de bases de datos, te dicen soporta no sé qué, soporta no sé cuál, nadie te dice cómo falla. ¿Cómo te enteras tú de cómo falla? Usándola en producción y petándola, no hay otra, ¿vale? O leyendo blogs de gente que lo haya hecho antes que tú.
Entonces, ¿cómo sabes tú que RabbitMQ cuando se queda sin memoria te peta el disco y tienes que meterte y borrar ficheros? No lo sabes. Nadie te dice ese tipo de cosas. Ellos, los menos, los últimos, claro, no te lo dicen. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es cuando lo estás usando en producción. Y entonces tienes que siempre dejarte una vía abierta para migrar a otra cosa. Porque en cualquier momento te va a fallar, ¿vale? Ningún producto es ilimitado, todos llegan un momento en el que fallan, pues tienes que estar preparado. Esta es una migración típica, como la que hace India aquí en este momento. Por ahí de esta escena no salió muy bien. Pero lo que tienes que hacer es básicamente esto, es decir, migrar, cambiar una por otra sin que se dé cuenta nadie. Ahora vamos a ver unas cuantas estrategias para migración, ¿vale? Estos son simplemente ideas, formas en que nosotros, a ver, son todas probadas en combate. Todas las hemos probado, y yo no las digo porque me las haya imaginado, sino porque las hemos probado en un momento dado y nos funcionan. Luego, en un momento dado, cuando vosotros queráis migrar, vais a decir, ¿cómo migro yo de esto a esto? ¿Vale? Pues os viene bien tener idea de cómo lo ha hecho otra gente. Por desgracia, es muy difícil encontrar en la literatura ejemplos de migraciones. Es decir, la gente publica un montón de cosas, pero es muy difícil encontrar migraciones, ¿vale? De un sistema a otro. No sé por qué, pero no hay muchos. Y luego, estos no son patrones, ¿vale? La gente dice, son patrones de migración. No, porque los patrones son algo distinto. Los patrones de diseño suelen ser algo que tú dices, a ver, tengo varias opciones, cada una se aplica en un caso. Aquí en realidad todas las estrategias te hacen lo mismo, por eso las llamo estrategias, ¿vale? Porque puedes elegir una u otra, en la misma situación a lo mejor puedes elegir 5 distintas, y cada una tiene su comportamiento y sus características, ¿vale? Y luego también distintas formas de revertirse, que es lo que más nos interesa aquí. Entonces, esta parte es un poco aburrida, ¿vale? Podéis consultar el móvil, en la tablet o lo que sea, y luego ya os aviso cuando empiece la parte otra vez de GIFs animados y esto, ¿vale? Un poquito árida. Bueno, todavía no. Efectivamente, los estudios son difíciles de encontrar. Chico listo, chica lista, imbécil. Intenta copiarlo, hace un copy-paste y le sale como el culo porque no se porta igual, ¿vale? Entonces, esto os lo digo también porque no cogéis la estrategia y digáis ¡pum! La voy a usar tal cual. Hay que adaptarla siempre al caso de uno, ¿vale? Bien. La primera es la de parar y migrarlo todo. Esta es la más típica que hemos visto muchas veces. Paro el sistema, hago lo que tenga que hacer, migro mis datos, ¿vale? Primero estoy leyendo de aquí, paro, copio y luego lo arranco y empiezo a leer de aquí, ¿vale? Muy sencilla, muy fácil. La copia se hace en frío, lo cual quiere decir que no está nadie accediendo, entonces la copia va muy rápido. Y vuelves a empezar, pero por desgracia no es reversible, ¿vale? Como es lógico, ni es reversible y además tiene pérdida de servicio. Entonces a veces es aceptable, a veces no. La forma de hacerlo es muy sencillo, ¿vale? En JavaScript sería una cosa parecida a esto. Yo me creo aquí un fichero de configuración, settings.js, luego tengo mi fichero de base de datos, ¿vale? Donde creo un objeto current aquí, que es un Redis adapter, un adaptador de Redis. Y luego, cuando lo voy a usar, hago db.current.get, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo que cambiar, lo importante es que solamente tengo que cambiar aquí la configuración. Hasta que accedo, ¿vale? Es decir, yo tengo esto aquí, configurado, este servidor, hago mi cambio, migro y luego cambio esto y lo arranco, ¿vale? Y ya va a tirar automáticamente de la nueva base de datos. Es importante esto porque yo no tenga que hacer 1000 líneas de código para cambiar una cosa a otra, que sea un solo sitio donde lo voy a cambiar. Entonces, es la migración más básica y para revertirla, pues vuelves a parar, cambias los settings para que vaya a la antigua base de datos, vuelves a migrar los datos y vuelves a arrancar, ¿vale? Una chapuza. Vamos, esto no lo hagáis, por favor. Está muy feo, no mola. Hacer así las cosas lo hace mi tía, mi tío también. Lo hacen muy mal, eso no me gusta, ¿vale? Vamos a ver otras estrategias que son más chulas porque te permiten seguir operando el sistema, no tener que parar, ¿vale? Y migrar toda tu base de datos. Entonces, un estudio, o sea, un caso de estudio es cuando migramos nosotros, no es ni siquiera de base de datos, ¿vale? Vamos a ver luego que estas estrategias se aplican prácticamente sin cambios a cualquier tipo de migración. Nosotros estábamos en Amazon y nos teníamos que meter en la Virtual Private Cloud, la nube privada de Amazon, porque teníamos que usar los nuevos tipos de instancia y te obligaban a estar en la VPC, ¿vale? Además todo está cifrado entre máquinas, es mucho más chulo. Entonces para migrar, nosotros lo intentamos el 3 de marzo de 2015 y resulta que el 5 de marzo empezaron a sonar las alarmas, había un fallo, había un problema de producción. Claro, lo primero que hicimos fue echar atrás la migración. Cuando nos pusimos a investigar,
Pues resulta que no era la migración, era otra cosa que no tenía nada que ver. Entonces, un problema de las migraciones es que siempre son el elefante en la habitación. Cuando lo tienes delante no puedes ver nada más. En el momento que lo echamos para atrás ya vimos clara la causa. Y vimos que seguía pasando, ya vimos clara la causa. Pero mientras tengas eso ahí delante no te deja concentrarte en lo que hay atrás, ¿vale? Por eso es importante poder echarlo para atrás. Al mismo tiempo, veis que efectivamente es buena idea no echar la migración para atrás, ¿vale? Arreglar lo que sea y seguir hacia adelante siempre. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos que intentarlo otra vez, ¿vale? No hayamos llegado a ningún sitio, hayamos estado 2 días en la VPC, con parada de servicio, pues una semana después tuvimos que volver a parar el servicio y volver a intentar la migración, ¿vale? Esta vez salió bien, no hubo ningún problema no relacionado. Luego, el viernes 13 migramos la otra región que tenemos, que está en Europa, ¿vale? Porque quien tiene miedo a la superstición, pues la cagamos, hubo un problema, no salió bien y salió un par de días, ¿vale? En esa ocasión no paramos y lo echamos para atrás, sino que seguimos hacia adelante, lo arreglamos y seguimos hacia adelante. Vamos a ver una versión un poco más interesante, ¿vale? Esta es la típica web que se queda en solo lectura. Tú te metes y puedes consultar cosas, pero no puedes operar, no puedes escribir nada, ¿vale? Entonces, tú tienes tu base de datos vieja, estás leyendo de aquí, tan contento, te haces tu copia mientras se sigue accediendo aquí para lectura y entonces, en un momento dado, cuando ya lo tienes todo copiado, cambias la lectura y la escritura, ¿vale? Y habilitas la escritura de nuevo, pero ya en la nueva base de datos. Durante un tiempo solamente se puede acceder para lectura a la vieja base de datos. El sistema tiene que estar preparado, por supuesto, para que cuando le des a grabar, pues, o a cambiar o lo que sea, no pete, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en un banco, pues esto quiere decir que yo puedo consultar mis cuentas, pero no puedo hacer una transferencia. Entonces no queda bien que yo le dé la transferencia, llegue al último paso, pum, y me pete. Tiene que estar preparado para leer un flag de solo lectura y decir, y no te deja pasar de la primera pantalla, ¿vale? Entonces, vale. Pues esto, en realidad, a ver, no siempre es permisible tener un sistema en solo lectura, ¿vale? No siempre es permisible. Muchas veces que no te sirve de nada tenerlo en solo lectura. Para eso mejor corta y lo haces más rápido. La copia en caliente, es decir, mientras estás leyendo, siempre tarda más que la copia en frío. Y luego la migración inversa, pues es tan sencilla como volver a ponerlo en solo lectura, migrar en sentido contrario, ¿vale? Y volver a ponerlo en lectura-escritura. Ahora una más interesante, que es la sincronización. En este caso, de nuevo estamos leyendo y escribiendo de aquí, ¿vale? Y en un momento dado lo hacemos al revés. Es decir, empezamos a leer de aquí, pero escribimos aquí. Sincronizamos, ¿vale? Hacemos la copia, primero una copia en caliente, y luego todas las escrituras que vayan llegando aquí las vamos pasando aquí, ¿vale? Una a una. Entonces tenemos que tener un mecanismo de sincronización, que eso no todo el mundo lo tiene, no todas las bases de datos la tienen, ¿vale? Hay veces que se puede hacer esto y veces que no. Entonces, recordad, primero hago una copia en caliente y luego sincronizo todas las escrituras que me lleguen aquí, aquí. En un momento dado ya accedo solamente aquí, ¿vale? Para revertirla de nuevo, pues a ver, no tiene downtime, esto está muy bien, nadie se da cuenta de que estamos migrando, pero o sea, para invertirla solamente tienes que hacer la sincronización en sentido contrario, pero la sincronización es difícil, porque si yo estoy escribiendo en un sitio, ¿vale? Y ese registro se está copiando al otro sitio, tengo que tener mucho cuidado cuando quiero mezclar datos, ¿vale? Si tengo un perfil de usuario en un sitio y estoy escribiendo el perfil de usuario aquí, se replica aquí, ¿en qué momento hago el cambio? Se me pueden quedar datos por el medio, ¿vale? Que todavía no se han replicado. Es decir, esto es complicado, la sincronización, ¿vale? Pero es el primero que vemos que no tiene downtime de ningún tipo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una migración de Redis a Redshift, que es una base de datos que tiene Amazon, tipo Data Warehousing, ¿vale? SQL. Entonces, pusimos una migración diaria de las estadísticas de clientes. ¿Qué pasa? Aquí hacíamos una migración cada día. Entonces, nosotros seguíamos escribiendo en la antigua y cada día migrábamos a la nueva, ¿vale? Entonces, cuando los datos tenían más de un cierto rango, íbamos a la antigua. Cuando estaban en otro rango, íbamos a la nueva. Como la migración se hacía cada día, ¿vale? Pues no había ningún problema de sobreescribir datos. Por ejemplo, yo tengo un rango de días, ¿vale? Digo, a ver, el día de ayer lo migro a la base de datos, ¿vale? Ahora me llega un usuario, yo quiero mirar el día de hoy, pues me voy a la base de datos donde lo tengo, ¿vale? Ahora me dicen, quiero mirar lo de ayer, entonces me voy al archivo,
¿vale? Tengo que elegir si voy a la base de datos caliente o al archivo en función del rango de datos que me pidan. De esta forma no tengo ningún downtime, ¿vale? Y puedo hacer la migración como yo quiera. Y revertirlo es trivial, ¿vale? Lo que tengo que hacer es volver a migrar los datos de la antigua a la nueva. Perdón, de la nueva a la antigua. Voy a ir un poquito más rápido porque esto cada vez se hace más aburrido, ¿vale? La copia doble consiste en que yo estoy leyendo de aquí, hago una copia, ¿vale? Paso a acceder aquí y en ese momento hago una segunda copia, ¿vale? ¿Por qué? Para que todos los datos que han ido llegando mientras yo hacía la copia, volver a sincronizarlos aquí. De nuevo, puedo tener un problema si me han escrito el perfil aquí y mientras tanto me lo han actualizado aquí, ¿vale? Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, pero con la copia doble no tengo ningún downtime de ningún tipo, ¿vale? Ya os digo, esto se puede admitir en casos en los cuales cierta pérdida de datos es admisible. Eso cuando, y bueno, para hacer la inversión solamente tengo que preparar la copia inversa, ¿vale? ¿Cuándo es admisible perder datos? Por ejemplo, nosotros teníamos 120 millones de perfiles en febrero, ¿vale? Entonces dijimos, vamos a migrarlo a DynamoDB. Entonces empezamos a copiar los perfiles, ¿vale? La copia tardaba un par de días y mientras íbamos copiando iban llegando perfiles nuevos, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Cuando terminó la primera copia, empezamos ya a acceder a DynamoDB, ¿vale? Y empezamos una segunda copia para que los perfiles que se habían ido escribiendo durante esos 2 días se copiaran al nuevo almacenamiento, ¿vale? Hubo pérdida de datos seguro, porque si mientras tanto me habían actualizado un perfil, ¿vale? Entonces yo lo machacaba con la copia antigua. Pero ¿qué pasa? Con 120 millones de perfiles, sobreescribir un par de millones, suena muy bestia, pero da igual. ¿Sabes? Estos perfiles se usan para targeting, no se usan datos privados ni nada, entonces no pasa nada por perder un par de millones de perfiles. Pues lo hicimos sin problema. De hecho ahora tenemos 1100 millones de perfiles, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. No siempre tienes este lujo, ¿vale? Aquí podéis ver que cada migración que hemos hecho hemos cogido un truco diferente. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que nunca puedes hacer la sincronización real y absoluta de todo. Siempre tienes que tomar algún atajillo. Y depende de las características de cada dato que estás almacenando, coges un atajo u otro. ¿Cómo haces la inversión aquí? Trivial. Descartas todo lo que haya llegado mientras tanto y te vas a la base de datos antigua. ¿Hala? ¿Que se pierden 10 millones de perfiles? Pues mira, se han perdido. ¿Vale? Esto ya os digo que a veces es admisible. Hay que saber identificar los casos en los cuales se puede admitir una cosa así. Ahora vamos a pasar a estrategias que no son de servidor sino de cliente, ¿vale? El decorador es tan sencillo como que yo en el cliente, ¿vale? Me pongo un codiguillo que más o menos es como este, y este codiguillo lo que hace es que me disfraza una base de datos de la otra, ¿vale? Es decir, aquí tengo, a ver, esto es el adaptador, ¿vale? Que es la primera parte. El adaptador me camufla Redis como si fuera Memcached. ¿Cómo? Pues Memcached solo tiene get y set, pues yo me monto un get que tira contra Redis y un set que tira contra Redis, ¿vale? Así de fácil. El decorador consiste en que yo me pongo un adaptador listo aquí que según la configuración de base de datos que yo le ponga me va contra Redis o contra Memcached, ¿vale? Así de fácil. Entonces, solamente tengo que cambiar la configuración, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es, si hace mal tiempo, pues me vas al adaptador viejo, ¿vale? Y si no, me vas al adaptador nuevo. Y aquí puedo poner la condición que me dé la gana. Entonces, esta clasecilla de aquí tan chula hace que el get pueda ir contra una base de datos o contra la otra sin ningún cambio en mi código, ¿vale? Solamente cambiando la condición de aquí, ¿vale? Otro patrón de cliente, mirar en 2 sitios, ¿vale? Esto es muy sencillo. Yo tengo 2 bases de datos, entonces primero miro en la primera base de datos y si no lo encuentro me voy a la segunda, ¿vale? Así de fácil. De esta forma puedo tener parte de los datos en 2 bases de datos diferentes. ¿Qué pasa? Que tarda más. Bueno, esto sería un ejemplo, ¿vale? Tengo V1 y V2, entonces aquí primero voy a V1, si lo encuentro, listo, y si no, me voy a V2. Así de sencillo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí es reversible, eso está muy bien, pero tardas el doble en hacer cada consulta, ¿vale? Entonces no siempre es permisible, pero a veces sí. Entonces cuando es permisible te puedes permitir hacer la doble consulta. La escritura doble igual. Yo leo siempre de aquí, pero escribo primero en una y luego en otra, de forma que sincronizo yo mismo las escrituras sin tener que depender de un mecanismo de servidor, ¿vale? Aquí la latencia no me importa tanto, porque la escritura normalmente no la hago en tiempo, o sea, no está esperando el usuario a que yo escriba, ¿vale? Yo hago mi operación y cuando termino escribo en una y escribo en la otra. El time rollover quiere decir que yo
A partir de una fecha voy a la base de datos antigua, a partir de otra fecha voy a la nueva, ¿vale? Antes hemos visto un ejemplo de cómo hacer eso con las estadísticas, las voy migrando cada día y si tienen más de un día me voy al archivo y si no me voy a la base de datos normal. Y el ejemplo es esto, ¿vale? Si la fecha es mayor que el cutoff, me voy a V1 y si no me voy a V2, ¿vale? Esto es útil para datos secuenciales, ¿vale? No requiere intervención manual y la estrategia de inversión pues es cambiar el límite de tiempo y posiblemente migrar los datos, ¿vale? Nosotros hicimos esto cuando añadimos unos agregados. El agregado lo añadí en un día. Entonces, a partir de ese día, le dije a la base de datos, o sea, al cliente de base de datos, si te llega una consulta agregada, usa el agregado, ¿vale? Si la fecha es anterior a la introducción de agregados, pues entonces no lo use. De esa forma no tengo que crear agregados para todos los datos antiguos, ¿vale? No me hace falta porque no los voy a usar. Si quiero revertir la migración, simplemente dejo de usar los agregados en todos sitios, ¿vale? Entonces, eso es muy conveniente para desplegar porque no tengo que hacer ningún cambio. Y luego la conversión in place es muy interesante porque aquí lo que hago es leer un dato. Esto es una especie de caso degenerado que solo tengo de una base de datos. Leo un dato, estoy migrando un formato, ¿vale? Entonces leo el dato. Si está en el formato antiguo, lo cambio al nuevo y además lo vuelvo a escribir. Si está en el formato nuevo, no hago nada. ¿Qué ventaja tiene esto? Que poco a poco voy migrando mis datos según se van accediendo. No tengo que hacer ninguna gran migración en el servidor ni nada, ¿vale? Automáticamente mi código me va haciendo la migración. Es muy suave, eso está bien, ¿vale? Y así puedo cambiar pues tanto el driver como la estructura, como el formato de los datos, ¿vale? Esto, claro, va más para la base de datos no SQL. La base de datos SQL tienes que hacer un cambio de esquema, que quiere decir cambiar toda la tabla, puede ser un poquito más complicado. Y para revertirlo, pues lo contrario, ¿vale? Y ahora vamos a dos estrategias que van con un proxy, con un broker, ¿verdad? ¿Vale? Que es una cosa que se pone en medio. Entonces yo estoy aquí en el cliente, primero ha sido una movida que hay aquí en medio y luego voy a la antigua o a la nueva. El proxy decide dónde voy a ir. Entonces, el acceso con proxy simplemente es, esto se puede combinar con otras estrategias, ¿vale? Para que esta piececita sea la que tome la decisión y no el cliente. Y el problema es que, de nuevo, aumento la latencia, ¿vale? Estoy consultando un sitio que va a consultar a otro. Hay que usarlo con cuidado. La escritura en cola, pues esto es un patrón muy útil, que quiere decir, yo no escribo directamente en mi base de datos, sino en un proxy. Y este ya se encarga de escribir de forma asíncrona, ¿vale? Es decir, yo solamente le doy la orden de escribir y él ya, cuando pueda, lo escribe. De nuevo, puede usarse con otras estrategias de migración, ¿vale? Típicamente tiene un API REST y ayuda a que las migraciones sean más suaves. Bien, volvemos a los GIFs. Hola, welcome. GIF gracioso, dejad el móvil, os recomiendo, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que decía el dude, ¿vale? Le decía, I'm gonna fucking the ass, y decía, bueno, eso es lo que tú crees, tío, ¿vale? Era un tío que sabía cómo hacer flow, pues nosotros queremos hacer flow todo el rato. Estas son todas las estrategias, ¿vale? Estos patrones sirven para otras situaciones y vosotros tenéis que adaptarlo normalmente, ¿vale? Es posible que se os ocurran nuevas, entonces guay, escribidme y la añado. ¿Perdón? No. El caso que os decía de Instagram. Resulta que Facebook compró Instagram por no sé cuántos mil millones de dólares, ¿vale? En 2013, en 2012 me parece, ellos estuvieron durante un año planeando la migración, ¿vale? Y en un momento dado lo migraron todo. Entonces, primero tenían que meterse en la VPC de Amazon, la red privada de Amazon, igual que nosotros. Entonces, se inventaron este demonio, que se llama Netty, ¿vale? Un demonio en Python para manipular las tablas de las IP tables. Ellos tardaron 3 semanas en migrar al VPC, ¿vale? Y luego 2 semanas, una vez que estaban ahí, en migrar a Facebook. Entonces podéis ver que con un nivel como esta gente que tiene millones de servidores, las migraciones son lentas. Pero, ¿qué pasa? Esta gente dijo, echamos abajo Instagram y migramos 3 semanas a nuestro ritmo, que vamos a tardar a lo mejor 2. ¿Creéis que eso es aceptable? ¿Cuánto se tarda en migrar miles de servidores? Tardan semanas. Entonces, si echas abajo el servicio durante 3 semanas, cuando vuelvas arriba no hay ni Cristo. Eso no es aceptable. Esta gente se lo tomó como un enfoque mínimo, dijeron, no vamos a hacer postjackets, aquí hacemos lo mínimo imprescindible. Y aún así tardaron 3 semanas y luego otras 2, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que vale la pena el esfuerzo, porque una vez que haces esto, ellos ya podían cambiar los servicios como les diera la gana, ¿vale? Podían ir migrando los servidores, volver a traerlos de nuevo si había algún problema,
¿Vale? Esto es un caso de gente seria. Por favor, hacerlo así. Entonces, veis que las estrategias de migración, las capas de compatibilidad, etcétera, etcétera, no son solamente para migrar bases de datos, sirven para cualquier tipo de migración. ¿Vale? Es mala ingeniería tener downtime, entonces es importante también tener la estrategia inversa y luego intentar no usarla, ¿vale? En cualquier caso. Va a haber errores, por ejemplo, esto, ¿sabéis lo que es? Levantad la mano. Este es Casillas. Este es el Mundial. ¿Vale? Estos somos nosotros llorando. ¿Qué pasa? Que vas a cometer fallos, ¿vale? Tienes que aceptarlo. Cuando uno se mete en cosas de este tipo, no vale decir al que falle le corto las narices. No, amigos, no. Vas a cometer errores y lo que tienes que hacer es intentar repararlo, ¿vale? Lo más rápido posible. Esto es un avión supersónico, ¿vale? Resulta que por una circunstancia muy curiosa tiene el centro de gravedad muy hacia atrás, lo cual quiere decir que cabecean mucho. Entonces, la única forma de volar un avión supersónico es con una cosa que se llama equilibrio inestable, ¿vale? Es decir, un piloto humano no puede pilotarlo cuando está en vuelo supersónico porque se partiría en 1000 pedazos. Tiene que ser asistido por ordenador. Entonces, nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, ¿vale? Cuando estamos haciendo una migración, cuando estamos haciendo un cambio, sabemos que estamos en equilibrio inestable. Cualquier problema, ¿vale? Y se nos va a ir todo a tomar por saco. Entonces, es importante tener los defaults que sean seguros, ¿vale? Que tu sistema cuando falla no sea un fracaso, no sea un fracaso estrepitoso. O usar un canario, esto quiere decir algo que te avise cuando hay un problema, ¿vale? Y siempre monitorizarla todo mientras estás migrando. Entonces, con eso a lo mejor consigues que tu migración, digamos, sea un poquito más tranquila. A ver, si tú vas... Esto es un ejemplo, pero bueno, lo voy a pasar por encima, ¿vale? Bueno, simplemente que nosotros cuando tenemos cualquier problema paramos el bidding. Paramos el bidding porque si no nos lleva a pérdidas catastróficas de miles de dólares en un minuto, ¿vale? Entonces siempre, por defecto, cuando hay cualquier problema, paramos el bidding. Si vas rápido, como estos amigos de aquí, vas a romper cosas, ¿vale? Y si no, te vas a aburrir un montón. Entonces, si tú quieres ir rápido, sabes que tienes que estar en algún punto entre los dos, siempre. Y bueno, hace poco publiqué en Todo.js una versión en papel del artículo, ¿vale? La primera parte, la segunda parte la tengo pendiente todavía, así que la podéis leer en detalle si queréis. Este soy yo, esta es la monja bailarina y muchas gracias. ¿Sí?